esa sensación de conocernos, esa sensación, mil lenguas, atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Total, los dos somos así. Esta mañana te escribí, hay que atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Estás adentro de mi corazón, ya estás adentro de mi corazón, estás adentro de mi corazón, ya estás adentro de mi corazón. Total, los dos somos así. Esta mañana te escribí, hay que atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Estás adentro de mi corazón, ya estás adentro de mi corazón, estás adentro de mi corazón, ya estás adentro de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando el lunes, recién comienza la semana, ¿cómo están? Espero que tengan una gran semanita con mucho profit. Vamos a estar hoy viendo un poquito de criptos. Comenzamos con las criptos, después seguimos como todos los días con el índice, el oro y obviamente con lo que operamos todas las mañanas en la sesión de Londres y Nueva York, que son las divisas, ¿sí? Vamos a hacer Forex. Así que bueno, gente, de fondo, dibujitos animados parecen, ¿no? Son bots que vamos creando, que voy creando y vamos poniéndolos a trabajar dentro de las plataformas MT4 o MT5. Obviamente que el punto, ¿no? La frutilla del postre es operar de forma manual, ¿no? Lo que solemos hacer todos los días, pero a la vez agregamos algunos bots, ¿no? Con nombres, ¿no? Interesantes, como por ejemplo en este momento que está funcionando este videito, mírenlo, el conejo negro, ¿sí? Las bolingueadoras también están puestas en AuCAD y tenemos también el telaraña, ¿sí? Así que tenemos un par de bots. Y también tenemos este, ¿sí? El zombie de Viation, que es un bot que opera contra las tendencias con muchísima volatilidad, ¿sí? Veremos, próxima semana se vienen un par de bots nuevos también que se van a ir agregando a los lives que hacemos todos los días, ¿bien? Así que bueno, gente, vamos a pasar un poquito con las cripto. Estamos todavía dentro de la sesión de Londres, quedan ahí unos 10 minutitos para que comience la sesión que abra las puertas para todos los traders Nueva York, ¿sí? Bien, vámonos a dónde, y vamos al planeta Tierra, ¿sí? Recuerden que nosotros venimos en la nave hacia el planeta Pepe, ¿sí? A pasarla un rato bien y después cada uno a su casa, ¿no? Así que bueno, 68,716, miren la volatilidad que se empieza a sumar de a poquito, ¿no?
lunes tranqui y bueno, lo veremos en un rato. 2.31 la subida de Bitcoin, 68.716 en esta plataforma. Los países más poderosos per cápita, ¿no? Son lo que más obviamente se nota, fíjense ahí como si fuese, ¿no?, una estadística a donde va dirigida las compras y ventas, ¿no? Obviamente que en menor medida en los países de tercer mundo, entre comillas, ¿no? Así que bueno, los países que más regulan, los que más palos en la rueda le ponen a los mercados de criptomonedas, mira cómo compran, ¿no, amigo? Ahí están, ¿sí? Bien, obviamente vamos a pasar también dentro de las burbujitas y vamos a ver que en el día, miren, estuvieron en verde y ahora están haciendo un retroceso, ¿sí? Las top 100, ¿sí? Lo mismo las top 1000, las top 50, porque recuerden que es una correlación donde Bitcoin, cuando sube, ese 2% también se refleja en el resto de las criptomonedas. Y si cae, también, ¿no? De forma directamente proporcional. Obviamente a menor o mayor medida dependiendo de la criptomoneda y los pepes que compren, ¿no? Pero muchas veces suele pasar de que cuando cae Bitcoin un 2%, las amigas capaz que te caen un día un 20%, ¿sí? Algunas. Y lo mismo cuando sube. Bien. Así que bueno, por ahora tenemos en el día velas saludables, fíjense, y en las horitas, como si fueran velas japonesas, en retroceso, ¿sí? Hacia la baja, recuperando un poco quizás alguna zona de soporte que estuvo haciendo acá en esta zona para romper, ¿sí? Después cuando cae, esto es como si fueran las ondas de helio, ¿no? Donde hay impulsos y retrocesos, las recuperaciones, ¿no?, de puntos que estuvieron anteriormente, donde empiezan a romper resistencias, ¿sí? Y eso es en velas diarias, ¿sí? Y obviamente que en horarias, que serían las que están dentro del cuerpo de la vela diaria, empieza el retroceso para buscar lo que les decía anteriormente, zonas de soporte, ¿sí? Para apoyar, ¿sí? Para después veremos si siguen rompiendo altos o no, ¿sí? Bitcoin, vamos a ver TradingView, una plataforma donde podemos ver la forma de representar el precio, en este caso en velas japonesas, acompañado con el dólar, ¿sí? Con el dólar Tether, ¿sí? De criptomonedas. Así, bueno, tenemos velas, esto que es 30 minutos, vamos a pasar a velas diarias para ver lo que pasó en Bitcoin. Recuerden que se puede operar sábado y domingo, ¿sí? Mirá el monito, estos somos los pepes que compran arriba, ¿no? Ahí está. Bueno, después de este mundo, de este zoológico que estamos viendo acá entre osos y toros y algún monito que compra allá arriba, ¿no? Compra caro y vende barato, al revés. Que a quién no nos ha pasado, ¿no? Bien, y tenemos acá, ¿qué tenemos? Vamos a sacar acá el toro con disfrazar una vaca, ¿no? Pero pongamos que es un torito. Tenemos dos velas alcistas, que fueron 3 velas alcistas diarias. Fíjate lo que fue el viernes, fue una caída, apoya en una zona de soporte, que sería esta consolidación que estamos viendo acá, ¿sí? Ahí. Apoya, el precio acá cae, apoya, inclusive estuvo con un clímax, ¿no? Se fue hacia abajo, se devolvió y empezó a hacer una escala. Podemos marcarle esto como una pequeña, ¿no?, consolidación de una semanita, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esto se va hacia arriba, vamos a ver si rompe este alto. Por eso le pusimos el huesito acá, ¿sí? Si lo rompe vamos a estar seguramente dentro de los 70. Vamos a ver cuando llega a los 70, 71. Es lo que estamos esperando. Antes nos comemos siempre algún dip profundo, alguna caidita como acá, ¿sí? Pero bueno, esto es así, ¿no? Son impulsos y retrocesos. No todo es para arriba, no todo es para abajo. Hay que aprovechar, ¿no?, las subidas y las bajadas, ¿sí? Y si estás holdeando, comprar más barato si compraste más caro, ¿no? Si fuiste este monito, compra acá, ¿sí? Y compra acá. Entonces cuando estás promediando, mira, a ver, ahí está. Compraste acá, compras acá y compras acá, ¿sí? Y vas a hacer un promedio donde vas a estar en ventaja. Y si no vendes y sigue subiendo, vas a estar en ganancia con esto, con esto y con esto, ¿sí? Bien, me voy dentro de la velita diaria. Esta que está acá ahí, ¿eh? Vamos a borrar los Picassos. Ahí está, bien. Velas horarias. Bien, el día comienza aquí, ¿ven? Donde está esta zonita más o menos por ahí, comienza el día. Obviamente vemos lo que les decía anteriormente, las velitas del fin de semana fueron alcistas, estas dos, ven estos rectángulos que se ven acá en líneas verticales, de sábado a domingo, y hoy lunes rompiendo altos. Apoya con pullback, que sería esta zonita que está acá. Ven ahí, rompe esta zona, apoya y la sensación es que quiere venir acá.
Veremos si lo hacen el día. No hay noticias de alto impacto por lo que estuve viendo, así que vamos a ver entre hoy y mañana qué pasa con Bitcoin, y obviamente hay que chequear el índice, ¿no? Escuchá cómo hay que... Escuchá, qué grande. ¿Qué es esto? El amigo. Si lo habremos tocado mamita. Bien, H1. Tenemos dentro de H1, nos metemos dentro de las velitas de 15 minutos. Y encontramos otro mundo, otro fractal muy parecido, porque a menor escala, donde hay más cantidad de velitas, porque ahora necesitamos 4 velas para formar una hora, ¿sí? Ahí vamos. Impulsos y retrocesos. Si vas a operar un scalping duro, acá chiquito tenés esta zona, donde nos vamos a meter en velas de 1 minuto o de 5 minutos en esa consolidación que va hacia arriba, y dentro de ese mundo, ahí ajustamos. Acá ven, tenemos una sensación pequeña, consolidación, pero alcista, ¿sí? Porque los bajos y altos se van rompiendo hacia arriba. Tendría que romper esta zona, sería interesante que la rompan un ratito para buscar también alguna ventita acá arriba, pero después te vas en compra, ¿sí? Por ahora, bien, hay que ver cómo va formando los patroncitos de las velas japonesas, sobre todo cuando forman los fractales, ¿sí? Doble techo, triple techo, hombro, cabeza, hombro, el nombre que como le quieras llamar, ¿sí? Lo que importa es que empieces a buscar alguna convergencia, ¿no? Zona donde el precio puede interactuar, porque obviamente abre o cierra algunas órdenes y eso hace que dispare para alguna dirección. Por ahora, la dirección ¿cuál es? Esta, ahí, alcista, ¿sí? Pero veremos, ¿sí? Recién comienza, a ver, 3 minutos quedan para la sesión de Nueva York, ¿eh? Bien. Voy a tomar un matecito. Muy buenas, buen lunes para ti, muy buen lunes, buen día, Pepe, ¿cómo estás? Espero que estés bien, gracias por estar, buen día, ¿cómo le va, Pepe Gatillo? Pasito a pasito, pasito a pasito a no perder, muy bien, ya vengo, muy bien, ya vienes, ¿cómo no? Te esperamos, estamos acá en la nave, vos ya sabés cómo llegar, Bien, me voy a velas diarias de vuelta y vamos a pasar al índice. Mirá qué lindo los toros, che, esto me asombra, la calidad del toro. Miren lo que es, una cola de perro, ¿no? O de, no sé, de camello. Y bueno, ni hablar de Beers, ¿no? Miren lo que es esto, tremendo, ¿no? Malo, es malo el señor vendedor. Nos metemos dentro de el índice, gente. Índice del dólar. Opa, y esto, mirá el amigo, estos son dibujitos de días anteriores. Vamos a borrar los Picasso. Hay un moneta acá con impresionismo, para el que le gusta. Tenemos acá de fondo al óleo, zonitas que marcamos la semana pasada. Bueno, ¿qué tenemos? Lo que veíamos, agotamiento, acá arriba subió muy, ¿no? De una forma muy, como si fuera que te vas a la luna, ¿viste? Con un cohete de Elon Musk, hacia arriba. Pero esto tiene que pegar un retroceso. Esta marquita que marcamos semanas pasadas con un Fibonacci, puede ser una posible llegada si hace un retroceso para que sea saludable, ¿no? Después se puede ir para arriba. Pero fíjense cómo amaga. Acá amagó y no cayó, acá amagó y no cayó. La tercera, ¿será la vencida? Y no lo sabemos, ojalá lo supiéramos, pero por lo que vemos en estadísticas, por la subida que tuvo el índice, tendría que pegar un retroceso. Veremos si esta semana es bajista para el índice, ¿sí? Por ahora está consolidado en 4 días allá arriba, ¿sí? En resistencias que serían de esta zona, de este fractal que está acá, ven ahí, pic, así, ¿sí? Bien, vamos a borrar los Picasso de vuelta, ahí estamos. Mira, Men of the World. ¿Te gusta Men of the World? Si lo habremos tocado, ¿no? No, nos salía bien este tema. Hay un tema que no nos pegábamos una. Bien, me meto dentro de las velitas de horarias del índice. Ya van a ver una consolidación. Miren, antes le marco un rectángulo. Ahí está,
Ahora tenemos esta zona en la que vamos a ver ahora adentro, ¿sí? Sobre todo la última velita, porque son velas diarias. Te metes en vela de un minuto, a gata llegás a ver, no llegás a ver ni 3 horas, ¿sí? Pero vamos a meternos dentro de esta zonita, a no ser que vayas para el pasado, ¿no? Vela de 1 hora, consolidación, era lo que acá está, ¿ven? Ese rectángulo de arriba, ahí ven. Esto lo marcamos y miren para dónde fue, interesante, ¿no? Donde el precio podía romper hacia abajo, hizo un clímax, una fallita ahí abajo y después se fue para la flechita amarilla esta también, ¿sí? Rompió. ¿Qué estamos viendo dentro de la consolidación que marcamos? Que, bueno, el precio está tomando distancia hacia el alza, pero que está cerca de las zonas que están de resistencia, entre comillas, y que tiene que tener un descanso. Así que es probable que si el precio rompe, se puede ir con pullback, ¿sí? Rompe, pullback y se va. Pero si no, también puede pasar de que haya un clímax, ¿sí? Que se suele llamar cuando se rompe una aguja de forma agresiva y después se devuelve. Noticias de alto impacto para que ayuden a eso no hay hoy, así que veremos qué pasa hoy, ¿sí? Por ahora está tranqui. Fíjense las velitas, las últimas 2 velitas, 2 horas atrás, miren ahí. Eso de ahí, vamos a ver. Ahí está, ¿ven? Una velita que rompe y 2 velitas, la de ahora que recién comienza, debe ser esta que está acá, sí, las 9, y la de hace una horita atrás, ¿ven? Un doji. Veremos qué pasa, el precio seguirá hacia la baja, ¿sí? Para tratar de llegar a esas zonas que le dijimos, o irá de vuelta a hacer un triple techo allá cerca de las resistencias que están por allá arriba. Y bueno, vamos a ver qué pasa. 15 minutos es otro mundo, consolidación también, muy chiquitas las velitas, espero que el mercado no sea así de poco volátil hoy, veremos qué pasa. Por ahora no hay volatilidad, ¿sí? Hay muy poca, se está moviendo, veremos qué pasa dentro de 15-20 minutitos si empieza a moverse el mercado de Nueva York acompañado de Londres, ¿sí? Así que ahí estamos, 15 minutos consolidaciones, contando un par de horitas ahí, 2 horitas, 1 hora y media, y si vamos a 5 minutos vamos a encontrar velas muy chiquitas, ahí está, ¿ven? Que van hacia la baja, rompiendo bajos, pero pegaditos, ¿sí? Es casi una consolidación también, ¿sí? No podemos decir que es una tendencia esta zona bajista, por más que los altos y bajos vayan hacia la baja, es un descanso, ¿eh? La media está por encima, tendencia es bajista, obviamente la general de las últimas horas, pero en este momento está frenando el precio. Veremos si es una acumulación o qué es, o lo que sea. Lo que importa es que cuando rompa y hay volatilidad, si te sirve, utilizarlo para operar el dólar, ¿no? O el índice, o Bitcoin, o lo que quieras. ¿Te gusta? Si habremos tocado esta música, gente. Algún día les voy a rejuntar cuando la primera vez, una vez tocamos en vivo en un supermercado. No, en una... Sí, tipo un supermercado muy grande. Tremendo fue eso. No escuchábamos, iba a destiempo, parecíamos... Pero teníamos una linda banda, ¿eh? Después se puso lindo, obviamente. Y esta música la teníamos que hacer, ¿no? Bien. ¿Me voy a dónde? Y me voy a tener que tirar dentro de el oro. Vamos a ver el oro y nos vamos al MT4, ¿sí? Orito. Mua. Money is for lasting. Dinero por nada, ¿eh? Bien, tenemos... fíjense en esto. ¿Se acuerdan lo que les decía? ¿Roxette? No. Qué grande el amigo. The Police, de ahí salió Soda, ¿no? Soda Stereo, ¿no? Un poquito ahí los amigos, agarraba a Gustavito, genio, le gustaba Soda. Los primeros temas de Soda, los primeros temas de Soda Stereo, ¿sí? Era esto. Poné cualquier tema, le hace falta vitamina, era esto, escuchar en español The Police, ¿no? Esa guitarrita de fondo, bien, era Cerati, ¿eh? Bien, gente, vamos con las velas horarias, ¿sí? Obviamente no sé si conocen Soda, si son de algún lado. Es un grupo que ya no existe, que estuvo muy bueno de Latinoamérica. Oro, ¿sí? Vela diaria, miren lo que es esto. Voy a achicar un poquito, piqui, ahí está. Un elefante que va hacia arriba, rompiendo todo, ¿no? Zonas que marcamos, zonas que rompió. Marcamos para que haga pullback, no lo hizo. Un retroceso, se quedó consolidado con un diamante. El famoso diamante, mira, vamos a marcarlo acá, ¿sí? Ahí más o menos, ¿no? Altos hacia arriba, que sería lo contrario a la compresión del precio, ¿no? Es un parlantito que se convierte en una compresión, ¿ven? Un diamante, que está en los libros, ¿viste? Ahí, ¿no?
Mira, escucha esto, ¿no? Un diamante feo, ¿no? Pero, ¿qué hace? Va hacia arriba, va hacia abajo, va a partir de esta zona hacia abajo y este va hacia arriba, se junta. ¿Para dónde puede explotar? Y seguramente puede ir para arriba, como también puede ir para abajo. Pero, obviamente, hay que esperar movimiento en el mercado. Un doji muy interesante. Nos metemos dentro de esta velita. Escucha. ¿Cómo se llama este grupo? ¿Cuándo fue creado? Vamos, ¿cómo se llama? Bien, nos metemos dentro de las velitas horarias con presión. Fíjense en acá, se achica un poquito el panorama, ¿ven? Alto, miren acá, lo marco perfecto. Este bajo, acá, ¿no? Este bajo y este bajo, supongamos con este bajo, con la mechita que está acá, ¿ven? Y acá sería para juntar un poquito, ahí, ¿ven? Ahora, si yo esto lo junto, me formo ahí, ¿ven? ¿De qué sirve? Porque me gusta hacer dibujitos, porque a la hora de cuando rompa va a romper para donde quiera el mercado, no para donde nosotros podemos proyectar y pegarle, ¿no? Obviamente está bárbaro. Y si no, sí existe el stop loss, ¿no? Si es que tenés en alguna operación. Ahí está, ¿sí? Está en este momento, de acá para acá, el precio está comprimiendo, ¿sí? Nos metemos dentro de la velita de 5, vamos a 5 para terminar el oro. Y esa vela de hoy, doji, ¿la vieron? Lo que era un cuerpito así, ahí, así. Y una mechita como así, ¿o no? Bueno, esa era la vela diaria, ¿sí? ¿Te llevaste matemática? Un más, ¿sí? Un doji, bien. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, no? Velas, mira, el precio está acá en el medio, mecha acá arriba, mecha acá abajo. Y eso es este dibujito con un pequeño cuerpo porque está por encima de donde abrió la vela, ¿sí? Mira el amigo, ¿eh? Qué grande, capo. Bien. Consolidación, compresión y podemos seguir apretando el precio si estás tan, ¿no?, desesperado por hacer alguna operación. Y ahí vamos, ¿sí? Siguiendo distintos ángulos, ¿bien? Ahí. Macho Man. Escucha. Macho Man. Bien, ¿qué vemos? Fíjense en la viborita. Este es un alto, este es otro alto. ¿Quién te dice que no viene a visitar este rectángulo invertido que está acá, ¿no? Este triángulo invertido, ¿no? Vamos a ver, una hipotenusa interesante de fondo. Así que bueno, veremos qué encontramos hoy, ¿sí? El bot está operando, el telaraña el oro. Así que bueno, necesitamos que se mueva para que haga dinero, ¿no? Si no, se queda ahí hasta que se mueva. Hay veces que el dinero te lo da a los 30 minutos y hay veces que tenés que dar 3 horas con el amigo y muchas veces tenés que dejar prendido todo el día, ¿no? Pero es así. Por eso, las técnicas de Pepe Mila en el Discord, súmense, van a ir aprendiendo muchas cositas, ¿sí? Bien, me voy al MT4 y voy a buscar agua. Seguramente vamos a ver si hoy está el angelito para acompañarnos. Los personajes del planeta, a ver si llegan. Y obviamente Pepe Mila, que es el creador del planeta Pepe, ¿no? Pepe Mila en un rato también va a aparecer, ¿bien? Muy buenas, Soda Stereo, unos genios, ¿viste lo que son? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Aguante Pepa Music, vamos con todo, ¿eh? Me voy. ¿A dónde me voy? ¿A qué no sabe? Y al MT4. Vamos todos. ¿Vamos de la mano? Dale. Elijan música. Vayan poniendo qué tema te gustaría escuchar, ¿sí? Yo te lo busco, te lo pongo para vos de regalo. Lo que quieran, ¿eh? Que no sea cumbia porque se corta internet, ¿sí? Y si es reggaetón, capaz que se corta la luz, internet, se corta todo. Si es rock duro y puro, nacional e internacional, estamos acá todos los días, ¿sí? Obviamente la nave sale por el rock, ¿sí? Es el combustible, no el petróleo, ni el Bren, ni el West Texas, ¿sí? Es el sonido musical hace que funcione la nave, ¿bien? Así que bueno, acá estamos. Vamos, nos estamos cargando de energía. Y ahora me callo un poquito porque viene el angelito y seguramente lo he despertado, ¿eh? ¿Y esto? ¿Cómo se llama esta canción? Vamos, vamos. Escuchala, amigo. Y de fondo, un amigo que reproduce música. Y bueno, aprovechamos a escuchar un poquito de música. ¿Cómo se llama esta canción? Un poquito de punk rock, británico, ¿no? Bien, nos vamos de cabecita ¿a dónde? A la fuerza de la moneda.
Bien, vamos a estar desarrollando alguna proyección de algún par. Si ustedes quieren ver algún par en especial, el que sea, ¿sí? Si querés operar el peso mexicano, acá estamos. Lo que quieran, lo buscamos y vemos en qué temporalidad quieren que veamos la proyección. Ahora, después, si se va para el otro lado, bueno, recuerde que nosotros ¿no? proyectamos, tratamos de buscarle, ¿no? el mejor punto posible. No importa si hay un order block, si hay un imbalance, si hay una fractalidad, una onda de helio, operar por white shots. Pero acá lo que importa es buscar el mejor puntito. Muchas veces se da y muchas veces no. Y como digo siempre, lo que importa es que entre tantas ganadas y tantas perdidas, porque eso es lo normal, es que tengas por encima lo ganado de lo perdido, ¿sí? Si querés ser rentable. Y si no, seguí luchando, pero no sobreoperes, ¿sí? O no te vuelvas, ¿sí? Por eso está el angelito, que ahora va a aparecer en un rato, por si quieren que les dé una manito, como me la da a mí todos los días, ¿o no? ¿Qué dicen? No le gusta, dice que estoy hablando mucho de Angelito. La verdad que no sé, yo no hablo mucho, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Pungum, pungum. Bueno, fuerza de la moneda. Ahora vamos, escucha de fondo. La señora de... Bueno, acá tenemos en rojo ya dos, mirá. Vamos en negativo mal, ¿no? No, tenemos el... Acá está, miren. ¿Lo ven? Una venta, acá sería el conejo negro, uno de los bots que les decía al principio, ahí está puesto. Veremos en un rato cómo sale. Y tenemos acá el amigo, por muy poquito, pero negativo, una venta que hizo. ¿Por qué tan negativo si está por debajo? Por el spread, ¿sí? Es eso nada más, el spread es relevante. Por eso este bot está bueno en este par para operarlo en M15, M30. Yo lo pongo en M1 para que ustedes del otro lado puedan ver cómo salen las operaciones, nada más. Obviamente le achico la distancia, le cambio el lotaje, muchas cositas que muchas veces no da como uno quiere, ¿sí? No da el resultado que uno quiere, pero igualmente si revisan venimos muy bien con las bolingueadoras de Pepe Mila, que ahí está el paisano cazando, ¿qué? ¿Se acuerdan las avestruz? El avestruz o el ñandú de la Patagonia, bueno, ahí está. Obviamente que está cazando profit, ¿no? Bien. Seguimos y tenemos el telaraña que debe estar en negativo. A ver acá, menos 7,60. Vamos a ir con el telaraña. Así que bueno, tranqui ahí, ahí va el telaraña, ¿lo ven? Está todo prendido, ¿ven? Si quieren que veamos algún par, me avisan. Por ahora, para mí, desde el punto de vista de manual, no hay mucho movimiento como para aprovechar un scalping chiquito y sacar alguna diferencia, ¿no? Uno de los temas más conocidos de este hermoso y querido grupo, con Mark Knopfler, ¿no? Dry Strike. ¿Conocen Dry Strike? Sí, ¿cómo que no? Yo lo fui a ver. ¿A dónde? ¿A qué no sabes? A ningún lado, por la tele. No sé qué me pasa, me gusta ver los videos más que los vivos, porque en el vivo no lo aprovechás, ¿viste? Bueno. Bien, vamos a ver si ponemos un poquito de... Vamos a bajar un poquito el rock y vamos a charlar con el Angelito. Angelito, ¿estás ahí? Angelito, ¿estás ahí, Angelito? Te voy a regalar una canción, Angelito, para vos. Espero que me estés escuchando. Vamos a ver si te gusta. Con esta te levanto. Si estás durmiendo, capaz que estás durmiendo como la otra vez, ¿no? Tenemos, a ver acá. ¿Dónde estás, amigo? Bien. Mira qué bonito. Bueno, vamos a tirar. Ahí está, mira, escuchá, para vos. Si te gusta, escucha qué lindo. Para el Angelito, poquito, le metemos un poquito de dance al rock, ¿sí? Como para que pegue un poquito más. Y bueno, ¿sí? Ahí vamos. Angelito, ¿estás ahí? Hola, Pepito, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Sí, acá estoy. Estoy muy contento porque arranca la semana. Les deseo a todos que tengan una gran. Negro, te quedaste, un loop. ¿Qué te pasó ahí, Te quedaste, Bueno, te dejo, tranquilizate, tomate un tecito si querés y seguimos, Una gran semana, nos quisiste decir, ¿no? Tenés razón, ¿sí? La otra vez porque me quedé con el me diste un té y era que tenías razón, no era que quería un té. Ah, mirá vos. Bueno, interesante lo tuyo,
Che, te viniste re tranqui hoy. Espero que estés así esta semana y no como la anterior. La anterior semana estabas muy renegado, Angelito. Entre vos, el ingeniero Garqueta, el diablito que no apareció y el señor del universo, que es el que nos dice para dónde va a ir, ¿no? Las divisas. Sí, hoy el señor del universo, si quieren saber, tiene un código nuevo, ¿Sí? Oreja de salmón. Oreja de salmón se llama. Bien, entonces para llamarlo es oreja de salmón, ¿bien? Bueno, después vemos si tenemos tiempo. Hoy vamos a estar un ratito, ¿sí? Como para arrancar el lunes. Vamos a acompañar un ratito y después cada uno, ¿no? A su hermosa y querida casita, ¿eh? Aprovecho a decirles, Pepito, si hay alguno o de los que ven, gracias a los que ven los videos los fines de semana o en algún momento a la tarde, ¿sí? Estamos en vivo todos los días, pero muchos en este horario realmente están trabajando y no pueden estar acompañándonos, pero gracias a los que ven en diferido los videos. Así que bueno, lo único que les digo, súmense si tienen ganas ahí a todas las redes, ¿no? Sobre todo a Discord, que es algo nuevo que creé, donde hicimos varias dimensiones. Es un mundo muy bonito. La idea es que participen para poder ir sumando edad, ¿no? Y obviamente meternos a otras dimensiones donde van a estar operando en vivo conmigo y con los Pepe que estén ahí con un poquito más de experiencia, con las técnicas, los Shin-Yan del planeta Pepe y obviamente compartiendo los bots que voy armando acá, ¿no? Así que sumate y participa. Si quieres sumar añitos en Discord, también pueden ir a Telegram, a Instagram, a TikTok, a Kitsch, a Facebook, donde quieran, ¿sí? Estamos ahí, nos buscan, las redes están ahí compartidas debajo de cada video, ¿sí? Suavemente. Bien, vamos a ver hoy, vamos a bajar un poquito de The Music y vamos a ver qué oportunidad podemos ver hoy para alguno, si está dentro de algún par, ¿sí? O está por meterse. Por ahora no hay volatilidad. El que se sume nuevo, muchas veces me preguntan ¿qué son esos? Estos son indicadores, ¿los ven? Y la idea de estos indicadores que los creé yo, igual que los bots, esto es todo propio del planeta, no es comprado. Esto, cada uno de estos bichitos que ven acá de fondo son indicadores que fui creando yo, ¿no? Algunos son osciladores mezclados con tendenciales. Para el que no sabe, osciladores es que va para arriba y para abajo, ¿no? Donde hay sobrecompras y sobreventas y se devuelve por estadística, y tendenciales que van a favor o en contra de la tendencia inclusive, ¿sí? Y eso se puede combinar. Entonces, por ejemplo, estas bombitas son de volatilidad, cuando hay mucha volatilidad alcista o bajista. Estas pelotitas Shin-Yan no son las técnicas de Pepe Mila, sino que es un indicador que te marca sobrecompras o sobreventas. Tenés la flechita que te marca también una mezcla de sobrecompras con sobreventas y a la vez con zonas tendenciales. Tiene un Ichimoku, tiene una banda de Bollinger, tiene varios indicadores que le metí dentro, ¿sí? Y acá también, si hay otro que según el tamaño de la vela va a aparecer por la volatilidad, que es un dedito para arriba, que acá no sé si está, a ver, no sé si ese, no, esa es una bombita, bueno, no está el dedito por acá, y bueno, voy creando porque me gusta, pero no es el santo grial. El santo grial es tu cabeza, recuerden, gente, ¿sí? Acá no existe santo grial. El santo grial está en tu psicología y la forma de operar. Si vos te acostumbras de a poquito a tener una rutina, a respetarte, seguramente en el tiempo vas a ver los resultados, y esa es la idea, ¿sí? Que la pasen bien y obviamente que tengan profit, ¿no? Que vayan haciendo dinerito, ¿bien? Eso es lo que importa. Y obviamente que tengan cuidado de las pérdidas. Y recuerden que esto, gente, ¿sí? No es para el que no está preparado, que no se meta, ¿sí? Porque esto no lo tomen como un juego acá, ¿sí? Esto es posta en serio, tomarlo como un trabajo y buscarle la vuelta para tratar de salir por encima de lo que perdés, ¿sí? Porque no siempre vas a ganar siempre, ¿sí? Por eso tu cabecita muchas veces, cuando ganás un par de operaciones, la que perdés muchas veces es mucho más de las 3 o 4 que ganaste, y ahí estás en contra de ese riesgo-beneficio. Vos tenés que tratar de que el beneficio, ¿sí? Esté por encima de lo que perdés, ¿sí?
o 1 a 1 si es muy buena la técnica o la estrategia, ¿eh? Bien. Existencial. Fuerza de la moneda. A ver si hay algún par. Si hay alguno y quiere que le tire la ruleta, me dice, le tiro la ruleta. Y bueno, el par que le toque lo operan. Si no se animan en, no sé, como a compartirlo, por lo menos me dicen, yo me animo. Y bueno, yo les tiro la ruleta, el par que sea, ¿sí? Y tenemos 3 tiros si quieren, ¿eh? Los que toquen esos 3 tiros, le buscan la vuelta para operar. Es la idea para que participen un poquito también, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué tenemos en estos 30 minutitos o 20 minutitos de la sesión de Nueva York? Obviamente con las 4 horitas que le quedan todavía a Londres, o hay 3 horas y media. Tenemos, fíjense en qué bonito el franco suizo, un panqueque, ¿sí? Para el que sabe, pero bueno, está fuerte el franco suizo. Podés operar en contra del CAD, por ejemplo, ¿no? CAD Chef, ¿sí? Así, en ventas, ¿sí? También puede buscar, por ejemplo, una pendiente, como por ejemplo en este momento podemos ver el NZD, pero suele tener un spread interesante, ¿sí? Un par que suele operar mucho es el NZD con el dólar, ¿sí? Ese me gusta bastante, por más que el spread muchas veces tiene, ¿no? Es elevado. Pero bueno, tenemos por ahora en 5 minutos, a ver, en 30 minutitos. ...15 minutos... Bueno, hacia el alza, pendientes positivas puede ser el yen japonés, después de haber la semana pasada estar en caída libre, ¿se acuerdan? Muchas veces cuando te metías se ponía fuerte, ¿viste cómo es esto, no? Por eso te digo, otros que van hacia la baja en 15 minutitos, por si quiero operarlo en 5 o en 1, es el CAD que les decía, el dólar australiano también, y después tenés la libra fuerte y tenés el yen fuerte. Entonces si vas a operar el AUYEN, que no te aúlle, opera en ventas, ¿sí? O buscale la vuelta cuando rompa alguna zona, ¿sí? A ver acá que tenemos, alguna consolidación interesante, PMI, la planeta, ¿no? Bueno, sí, el CAD está, señores, débil. Estamos en la sesión del CAD también, ¿sí? De Toronto, así que fíjense ahí, si lo quieren destruir están en manos de ustedes, gentes. El yen está fuerte, CAD yen, CAD yendo estaría, justo ahí coincide, ¿no? Hay veces que está subiendo, pero acá está CAD yendo, CAD yen puede ser que en venta. Vamos a ver cómo está el CAD yen. ¿Esto qué es? Ah, mira, el bot, este es el bot Fundamentalation de acá del planeta, pero vamos a buscar el amigo, el CAD yen, a ver si está CAD yendo o está CAD subiendo. ¿Dónde estás? Bueno, se me fue. Desapareció, decía el paisanito. Ahí está. ¡Ay, qué bonito para una venta! ¿Cuánto tiene hasta este número acá? Decime que tiene más de... ¡Ay, pero por favor! Me gusta. Puede hacer un pullback, que lo está haciendo ahora para volverse hacia el bajo, que rompió ahí, ¿sí? Hay que ver qué puede pasar, pero vos no te metes a mercado, ¿sí? Vos lo que haces es buscar, por ejemplo, acá tenés un punto pivot o una zona de resistencia de un punto pivot o un número redondo, buscás hasta un numerito, ¿sí? Justo el que se mete a mercado se va a comer quizá el retroceso pero hay que ver, acá estamos en 15 minutos, ¿sí? Recuerden cuál era la que estaba fuerte, la que está cayendo, que es el yen. Del lado del yen va hacia la baja, ¿sí? Así que el CAD vale menos. Y nos metemos dentro de un minuto para ver cómo va esto. A ver si... capaz que la tocás, ¿viste? Y llegó hasta acá, hasta la media móvil, así, ¿no? Le pones un shell stop, te toca y se va. ¿Cuántas veces no habrá pasado eso, no? Obviamente que Pepe Mila saca de la galera algún Xinjiang, ¿no? ¿Para qué? ¿Vale la pena ganar lo mismo en 10 horas que en una? ¿Vale la pena perder el tiempo y perder $10, ¿sí? Un ejemplo, 10, 100 o 1 o lo que sea, ¿sí? Por estar ahí. Mira, ahí se pasó en verde, che, ¿cuál es esa? Ah, el conejo negro, mira, ahí va en verde. Vamos a meternos, voy a dibujar esta zona. A ver acá.
tenemos esta, que es el primer toque que va a hacer si viene, y este rectángulo, que sería por acá más o menos un número redondo. Ojalá que se devuelva mucho más, entonces es más saludable. Inclusive podemos poner el que opera con stops por encima de estas zonitas. Hay que ver la distancia, si es mucho la distancia puede ser por ahí o por debajo de la vela, de la apertura de la vela anterior de 15 minutos, ¿sí? Hay que ver, obviamente. Hay que esperar un poquito. Me voy a meter dentro de la velita de 5. Piqui. Ay, qué bonita. Mirá cómo salió el indicador de PP1000 acá, ¿eh? Vamos a ver si es verdad. Porque mira, acá salió y cayó. Pero muchas veces no se da. Mira acá, ¿no? Vamos a ver. Qué lindo sería con un Fibonacci de acá hasta acá. ¿Sí? Podés buscar como en este retroceso. Ponerle que esto es ¿no? Una sensación de que el precio puede frenarse. Entonces marcas como un Fibonacci. No sería, perdón, retroceso. Esto es continuación de esta línea de tendencia que está acá. Con un retroceso que es este. Y acá estaba tratando de romper. Lo rompió y se devolvió. ¿Quién te dice, negro, que no se vuelve hacia la baja? ¿Por qué? Porque estábamos viendo que el yen estaba fuerte, pero no quiere decir que por eso tenga que venir hasta acá tampoco, ¿no? Vamos a ir viendo. Voy a sacar este rectangulito. Ahora sí, vamos con todo, dice el amigo. Muy bien. ¿Y pusiste algún bot a trabajar ya? Cuando pruebes el conejo negro, te volvés loco, ¿eh? Ahí, cuando pruebes el conejo, que se los estuve compartiendo los pepes que suelen estar acompañando. Ahí se los compartí. Fíjense de buscarle, si los llegan a probar, a backtestear. Fíjense de buscar algún par. Pueden la libra dólar, el dólar yen, el euro dólar. Pero fíjense en la grilla, la distancia, ¿sí? El lotaje, de la gestión de riesgo sobre todo. Ah, y ahora me acordé, estuve viendo ahí los mensajitos en Discord que Peppa Music quería un indicador que estuvo viendo en la escuelita, que era lo de la vela gestada. Después te lo doy, ¿sí? Ahí lo estaba viendo, después te lo regalo, obviamente, te lo paso ahí por Discord, ¿sí? Te lo paso ahí al mensaje tuyo, a los privados, ¿sí? Ahí te lo paso y usalo, te va a servir como guía, tampoco es esto que están viendo acá de fondo, ¿sí? Estas velitas, por ejemplo, de fondo, que son quizás son, por ejemplo, de 30 minutos, y vos estás acá y estás viendo las velas, ¿ven? Embarazaditas, ¿ven? Con las velitas dentro. Bueno, después te lo regalo, ¿sí? Así que no te hagas problema, es tuyo, ya es tuyo, pero lo leí ahora y te lo comparto en ratito, ¿sí? Igual vas a ver que con el tiempo, cuando conozcas algún Xinjiang, no usás ni indicadores, ni robot, no usás nada. Operás como PP1000 así, acá. A gráfica limpia, acá, ven ahí, ¿sí? Ahora, si sos como yo, que te gusta, ¿no? Sos fanático de crear algún robot, algún indicador, también los vas a armar, ¿no? De pasada los vas probando. Muchas veces no soy programador, pero muchas veces lo que tengo en la cabeza de tanto estar en la cancha metido, muchas veces no es lo mismo que un programador que puede ser programador, pero no tiene ni idea de los mercados, ¿no? Y bueno, muchas veces las ideas que tengo no me salen de 10 en los robots, pero las trato de interpretar lo mejor posible, ¿no? Quedan rengo, le falta una pata, un robot, andan todos rengos, pero andan, ¿viste? Muy bien, acabo de cerrar el telaraña demo, en positivo, ¿no? Y te falta cerrar y el telaraña 24 horas, que nunca se apaga porque está probando el amigo. Ahora te doy un tip. El telaraña 24 horas, cuando llegues a cierto porcentaje, vos me dijiste que llevas el 100%, ¿no? Si es ese, ¿no? Que vas el 100%. Bueno, ponele, si vas el 100 ya tenés que sacarte el depósito inicial, ¿sí? Y una ganancia. Haceme caso. Por más que sea demo, no importa. Así te lo tomás en serio. Y en el que vas en real, obviamente con lotaje más chiquito, tratás de ir sacando dinero, ¿sí? Pero te quiero decir, en el 24 horas, en algún momento te puedes llegar a asustar. Entonces, pagate, que la idea que aprendas bien es los tips que te di para duplicar o triplicar la cuenta rapidito, ¿sí? Pero sabiendo que podés ir al muere, ¿sí? Muchas veces, pero como podés ir aprovechando, ¿no?, las ventajas de los Xinjiang que te he enseñado de forma manual, también podés ir ahí sumando, ¿sí?
Bueno, seguimos. Este es como les decía, el Cayenne. Vamos a ver, ahí arranca la velita. Vamos a ver si viene hacia abajo o se va para arriba. Muchas veces comienza, va hacia abajo y boom, y rompe el alto ¿no? Que sería donde abrió la velita de 30 minutos anterior. ¿Ven ahí? Tengo ganas de ir en venta. Voy a poner una orden pendiente acá, muy chiquita, muy chiquita. Si se va para arriba, arrancamos hermoso, no pasa nada. Igualmente, cuando mucho se saca la orden, la dejo ahí, bien alejadita de este bajo que está acá, ¿sí? Muchas veces te la toca y la ves acá. Después el precio, ¿a quién no le pasó, no? Pero, y muchas veces agarras el momentum, la volatilidad, y te vas a mercado también, ¿no? Te metes de una sin hacer una orden pendiente, ¿no? Ahí la dejo a la amiga un rato. Por más que la flechita diga para arriba, yo voy a ir en contra de la flechita. Vamos a ver qué pasa. Obviamente en un rato voy a estar viendo si me conviene irme también en compras en el caso de que el precio se vaya para arriba o si encuentro otro par, ¿no? Así que bueno, por ahora tenemos el Cayenne, en donde el CAD, ven acá, está, ojo que también está pisando piso, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Cuando aterriza es porque va a despegar. Y tenemos el Yen ahí. Que no caiga la pendiente, negro, ¿eh? Si no, no vamos a ir al NZD, ¿eh? Dale, dale. Escucha, música del planeta Pepe, creada por quien les habla. Escucha la letra. Al planeta Pepe vamos a volar con Forex y criptos, profit de verdad. Dale, dale, con gestión y psicotrading aprenderás. Subite a la nave, subite, ¿qué esperas? Planeta Pepe, vamos a volar con Forex y criptos y profit de verdad. Dale. Con gestión y psicotrading aprenderás. Subite a la nave, subite, ¿qué esperas? ¿Cómo estás, Angelito? ¿Qué hiciste el fin de semana, Angelito? Algo estuviste haciendo, ¿no? Hice un asadito, ¿viste qué rico salió el asado? Un vacío tremendo, ¿eh? Era muy rico, muy jugoso era, ¿eh? Sí, mirá, lo estuve viendo al vacío. Yo calculo que lo podrían haber salvado. Si lo llevaba al veterinario, lo sacaba andando, Tremendo. No salió tan crudo, salió rico, jugoso, como me gusta a mí, quemadito por fuera y jugoso por dentro. Muy bonito, una parte muy gorda era. No me digas si lo estuve viendo, yo estoy siempre ahí. Si le ponía una vacuna le salvaba, lo salvaba, Ahí saldría, estaría comiendo pasto ahora, capaz que después te tenía pichoncito. ¿Cómo va a tener pichoncito? ¿Una vaquita? ¿Un ovillo? Dale. Al planeta Pepe vamos a volar Con Forex y criptos. Y dale. Bueno, seguramente acá va a estar cerrando las ventas, ¿sí? El bot, acá. Vamos a ver si la cierra. Tiene que llegar a esta zona para cerrarlo. ¿Ven esta línea que está imaginariamente con puntitos? Es un TP oculto, entre comillas, para que el broker no lo vea. Y bueno, lo mismo con los stop loss, ¿sí? Donde el broker no sabe dónde tenés el stop y se queda con la duda. Obviamente no les gusta mucho eso, pero... ¿no? Ahí estamos, así que estamos, ¿sí? Vamos a ver si esto se devuelve hacia la baja, vamos a estar en positivo con dos ventitas y la compra que corresponde al otro bot. Recuerde que me gusta armar dos bots siempre, uno de compra y otro de venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces por estar haciendo una venta en oportunidades como acá abajo capaz que no hace una compra hasta que no cierra la venta, entonces aprovecho las dos opciones, después veo que cierro, ¿sí? Muchas veces no me conviene tampoco porque cerró la venta en positivo y me quedó en negativo, ¿sí? Y está rezongando, pero hay que buscarle la vuelta a todo, ¿no? Es tan sencillo, ¿eh? ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama esta canción, eh?
Dum, dum, dum. Bien, voy a buscar agua, gente. Dejo de fondo la fuerza por si quieren ir viendo alguna en especial. Ahí tenemos. Así que bueno, ya vengo. Dejo todo funcionando. El angelito queda amando, Angelito, te quedas cuidando, Dale, Pepe, anda a calentar 500 litros, ¿Un litro no? Un litro no. 500 calenta. Y despacito calentalo, Bien, dale, gracias. Bien, seguimos, gente. Ahí vengo con agüita calentita, música de fondo, fuerzas de la moneda, de las monedas de fondo. A ver si hay algún mensajito. Ahí dice Pepe Gatillo, dice lleva el 200%, si no me equivoco, en 24 horas. ¿Te hizo el 200 en 24? ¿O el 20? El 200, pero ¿qué lotaje usaste? Hay una animalada, ¿no? O lo dejaste correr. Si te lleva el 200, ya pagate por lo menos el 150. O el 100, pagate, haceme caso. Quizás quisiste poner 20, ¿no? Qué bien, felicitaciones, aprovecha todo, Y después te voy a regalar otro que se llama Pepe Gatillo Fácil. ¿Te acordás ese que armé? Ese es tremendo, ese tira tiro que da calambre. Muy bien, si es el 20 o el 200, bien, lleva el 200 aproximadamente. El telaraña. Ahí te entendí.
Lleva 200. ¿Cuánto hace que lo tenés puesto? Es el 24 horas, no es que es hace 24, sino que lo dejas prendido todo el día, como si fuera un BPS. ¿Cuántas semanas o días está prendido el amigo? ¿Hace cuánto más o menos? ¡Qué pedazo de genio! Muy bien. Viste que hay veces que te hace rezongar el bot, pero en estas alegrías, haceme caso. Podés arriesgarte una semanita o dos más para que te haga el 400. Pero una animalada lo que estamos hablando, ¿no? Pero viste que lo hace. ¿Te acordás que vos en un principio tenías dudas? Como si, ¿cómo puede llegar? No, ¿viste que? Pero ¿viste que lo hace el amigo? Así que aprovecha. Y después los tips que te dio con las cuentitas y todo eso, ¿sí? Bien. El yen. Ahí está, se quedó planchadito el yen y el CAD, a ver si... Bueno, el CAD empezó a remontar. A ver si no me abrió la orden ahí. No me abrió la orden. Por suerte tenemos acá la orden pendiente. ¿La ven acá que la muevo? Veremos si en algún momento cae. ¿Cuál tengo en positivo? En la libra. A ver. La libra. Bueno, la libra está en positivo porque lo que les decía anteriormente, por las ventas que están por acá arriba, por debajo está una comprita, ¿sí? Así que ahí va en positivo, pero vamos a esperar un rato, ¿no? Que cierre todo. Seguramente mientras se mueve va a pasar a positivo, negativo, negativo, positivo. Ahí va a estar dando vuelta el amigo que ahora está en verde. Y el AUCAD sigue en rojo, que es el de las bolingueadoras. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pacha. Vamos a ver si encontramos otro par también, ¿sí? Este no se dio en el momento, la fuerza del yen, como les decía. Así que vamos a ir buscando de forma manual también. Igualmente dejo la orden pendiente ahí un ratito más. A ver si pica la carnada. Tendría que caer la velita de forma brusca, estaría bárbaro. Boom, así que venga a visitar por lo menos esta zonita que marcamos acá, ¿no? Estaría bárbaro ahí. 15 pips, ¿sí? Lleva un mes o menos. Muy bien. ¿Viste qué lindo es cuando ves el doble de lo que pusiste? Tremendo, ¿no? Que te hace juguito la boca. Decir no, pero más, de forma manual, ¿no? Pero obviamente que lo bueno que tiene es que vos lo podés apagar y utilizar algún Xinjiang, meterlo, prenderlo, apagarlo, cambiarle, ¿no? Alguna cosita, ¿no? Que tenga que ver con la gestión, porque hay alguna alta volatilidad o porque hay baja, las distancias, todo. ¿Viste cómo vas aprendiendo? Y ya ahora te gusta, ¿o no? Está bueno, está lindo, está. El calor del tren, un día cualquiera. Cuando te vi entrar, subió la marea. Como un símbolo de paz en la guerra. Caminas y te sientas tan cerca. Eso. Te miro para ver si me ves mirar. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más, más.
seguimos, gente. Acá estamos esperando. Hay una que está positiva, otra que no está positiva, que no depende de nosotros, sino de los bots. El conejo negro es tremendo, ¿eh? El Angelito va a estar ahora. ¿Qué pensás, Angelito? ¿El conejo negro vale la pena o no? ¿Tiene una buena movimiento? ¿Se basa en oscilaciones o no? Y yo pienso que el conejo negro no lo hace trabajar ni un mago. Y vos imaginate que los magos tienen conejo blanco. Y ese es negro, porque los magos no lo usan. Justo vos te lo venía a agarrar, Pepe. No, por eso, lo estaban discriminando y yo lo agarré, pobrecita, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahí si hay algún mensajito, no hay nada. Acá. Tú dices que me pague del Telegram, sí. Pero es demo. ¿Cómo me pago? ¿Le saco la ganancia? Sí, sacarle la ganancia. No sé cómo será en demo, pero muchas veces, fíjate si no te permite restar algo de alguna forma, ¿entendés? Quédate con el monto de la ganancia. Haceme caso, yo para que vos vayas acostumbrándote, ¿me entendés? Si no, dejalo, pero sería una lástima de que de golpe se convierta en menos 100%. Así que pagate eso y un 10% más. Haceme caso. No importa que de acá a un mes te haga el 100% de vuelta, bárbaro. Pero vas así y ya lo dejás. Vas sacando de ahí no el 100, sino el 20, el 30. Por semana vas haciendo lo que te dije del interés compuesto. Pero primero devolvete lo que pusiste. ¿Entendés? Haceme caso. Quiero aprender. Obvio, todos los días estamos acá aprendiendo. Así que sumate a Discord, a Telegram, a Instagram. Y bueno, interesante lo de sí, señor. Pero no solamente los robots, sino que es muy interesante de las técnicas Xinjiang, gente. Eso es algo que fíjense que operábamos todos los días en vivo, pero ahora la idea es tratar de que se sumen los pepes en la dimensión 2, sobre todo en la 3, a aprender algunas de las técnicas de acá del planeta para poder meterte al mercado de forma manual, como lo hacemos nosotros, y a la vez combinándolas con los amiguitos que vamos creando, que los voy compartiendo en esas dimensiones, Vas a aprender, es fácil, es muy fácil. Lo que pasa es que muchas veces lo hacen muy difícil para sacarte un mango, ¿sí? Bien, ahí vamos. ¿Cómo están los amigos? Seguimos. De fondo tenemos la libra en positivo. No la tengo la libra acá. Sí, acá está. Se me quedó. La libra está en positivo. Si se apaga es porque cerró en profit, ¿sí? Y el AUCAD está en positivo también. A ver, el AUCAD. Bueno, ahí va, miren. El AUCAD va en positivo. ¿Lo ven ahí? Ventas, ¿sí? Que obviamente las bolingueadoras están preparadas para M15, M30. Yo lo puse en M1 para que ustedes vean. Así que vamos a estar jugando entre positivo y negativo un rato. Y veremos si cierra en algún momento el amigo, ¿sí? Hasta que me vaya. Si no, voy a ir cerrando yo. Y después tenemos acá. Que está prendido también el zombie de aviaciones, ¿sí? Que opera contra la tendencia. Y acá tenemos este que va en positivo, que es, mirá la carita que tiene el amigo, tremendo, tremebundo, vamos. Y acá tenemos este con $3 en positivo. ¿Se acuerdan que estaba a menos 9? Bueno, estaría bueno esperar de que esto llegue a 15, 20 dolaritos y lo apago, ya está. Seguimos, ahí pasó a rojo, mirá. Pasó en rojo y si vos vas al AUCAD, fíjense que está por debajo de la venta. Es el spread, ¿sí? Bien, ahí está. Seguimos, esta orden, este Shell Stop que está acá, ven que lo muevo para todos lados, lo saco, ya no me interesa. Vamos a buscar otro par, ¿sí? O esperar si rompe esta velita que quede. Fíjense en acá, esto suele pasar mucho. Arranca la vela, sube y de golpe, boom, para abajo y deja acá la mechita que sigue el cuerpito este que formó ahora, ¿sí? Como la vela no cerró, puede ser que termine en mecha, Vamos a ver. Y siga la tendencia de lo que estábamos viendo, de que el CAD estaba débil y el Yen estaba un poquito más fuerte, ¿Cuánto hay hasta acá? Dale, le saco la ganancia y que empiece en 5 otra vez. Sí, exacto, eso es lo que yo quería que hagas. Porque vos ahora, ponele que ahora te quemás, lo que perdiste fue el tiempo, lamentablemente, pero no le saques los 5 solamente, sacale 1000 más, por ejemplo. Si hiciste 10.000, sacale 6.000, ¿sí? Haceme caso, para sentirte que te pagaste, que estás solamente con ganancia, pero que algo te pagaste.
Y ya arrancás con la caravana de operar con ganancia, nada más, lo que hacemos acá. Con ganancia, donde cuando se quema una cuenta o una operación sale en pérdida, obviamente que no le gusta a nadie, pero vos sabés que es de ganancias, ¿sí? Y lo otro, te compras, por ejemplo, ¿no? De 6.000 te compras 2.000 o los 1.000, agarrás 500 para llenar la heladera y los otros $500, por ejemplo, para comprarte alguna, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Alguna criptomoneda, un meme, lo que sea, y dejarla ahí holdeando, ¿no? O algo de Bitcoin, ¿sí? Si lo haces todos los días a eso y vas viendo por semana, vas cerrando y pagándote, descontando, ¿sí? Vas a ver los resultados mucho más rápido de que si lo dejas todo. Porque al dejarlo todo es una sensación, wow, mirá, tengo 10.000, mirá, tengo 15.000, sí, está bárbaro, porque operás con un flotante mucho más tranquilo. Pero si llegaste al 100 o al 200 en menos de un mes, sacás ya el 110-120%, no el 100%. Pagate algo. Vas a ver cuando te acostumbres, ¿sí? Dale. Inclusive termina el streaming y ya pagate. Entonces vos vas a ver de acá, por ejemplo, ¿no? Para que baje un poquito. Y viste que el bot hace lo mismo, en demo que en real. Viste que vos estás en real y te hace lo mismo, pero tenés un poquito más de miedo porque es la psicología. Pero te quiero decir, en el real te hace lo mismo. Obviamente el capital es otro, quizás la sensación térmica de tu cabecita es otra, pero fíjate que hace lo mismo. Hubiera hecho lo mismo si hubiera sido, no es que, ¿entendés? Importa porque es una cuenta o otra cuenta. Lo que importa es tu cabeza y lo que te decía, pagate. Vas a ver que pagándote, esto que te digo que hagas ahora, no dejes que no crezca la ambición, la gula. ¿Viste? Vos te pagás, haceme caso, de los 5, vos tenías 5, hiciste 10 o 11 o 12 en menos de un mes, wow, bárbaro, hiciste el 100% o un poquito más, ¿no? Bien, ahora, si hiciste el 100%, ya arrancá con esto que te decía de semana a semana, con las ganancias, hacer esto de lo que te hablaba por privado en la dimensión número 2, para que empieces a duplicar y que los 100 se conviertan en 1600, por ejemplo, ¿sí? Vos sabés que se puede, pero tenés que buscarle la vuelta, ¿sí? Y está bárbaro, se puede, pero tenés que hacer eso. ¿Por qué? Porque al dejar el monto en 10 está bárbaro, el flotante es más tranquilo, pero yo te diría que esos 10 de acá a un par de meses lo van a hacer de ganancia. Entonces ahí sí, por ahora empezá a pagarte, ya está, sacate el peso de la psicología de tener dinero ahí metido, ¿sí? Que sea la ganancia del mercado, pero no toda. ¿Por qué? Porque un 10, un 20, un 30 te lo pagaste, ¿sí? De 5.000 quédate con 3.500, con 4.000, un ejemplo, ¿no? Lo otro te lo pagas para vos. Mitad para las cripto y la otra mitad para llenar la heladera, ¿sí? Y así vemos. Cuando crezca de vuelta, ya de ahí no te sacás el 100, ¿sí? Te sacás el 50 si quieres tener un poquito más. Pero lo primero es lo más duro que te tenés que pagar, ¿sí? Devolverte lo que pusiste. Eso no lo tocas, ¿sí? Haceme caso, tu cabeza va a cambiar mucho. Seguimos. Dale, le saco, lleva 15 de 5. 15 lleva. Entonces si lleva 15 hiciste el 200%. Tenés razón, el 200, una animalada, excelente. Pagate de los 15, ya pagate, obviamente, deja 5. O si ya hiciste 15, deja 8 y pagate el resto. Con el lotaje que tenés ahora, 8, bajale un poquito al lotaje que tenés ahora si lo has subido. El demo lleva 11 de 5 y el manual está que quema. Sirve para compensar. Exacto. Sí, señor. Y el manual está que quema. Bueno, para compensar, exacto. Eso es lo que hablamos siempre. Siempre si no te ayuda una cosa, te ayuda la otra. Lo importante es que con las dos no te complique. Con una te complicaste, chao, negro. Y mañana es otro día, ¿entendés? Si no vas a estar con la cabeza tratando de recuperar algo que se hace cada vez más grande, ¿eh? ¿Viste la nieve, la pelotita? Empieza a crecer y el riesgo se supera al beneficio. Qué lindo. El hielo en tu mirada me hace sentir que vivo así en un mar de dudas. Todo lo que quiero en esta vida. Bien, voy a pasar a llamar a Pepe Mila. Cuando te encontré
Pepito, ¿podés venir a saludar a... Ahí está, Pepito. Que hablemos por primera vez de nuevo y como locos nos enamoremos. Bien, ahí está Pepito, ¿eh? Recuerden, gente, que no se les pase el tren, ¿eh? Que quiere realmente aprender cosas muy interesantes que son para salir adelante. Súmense a Discord, ¿eh? Súbense a la 2, a la 3, a la 4. Obviamente tenés que ir pasando, ¿no? Las etapas participando, es así, nada más, participando. Si no participás, no pasa nada, también bárbaro. Gracias por estar también, ayuda mucho. Bien, me voy a ir a dónde? Me meto dentro de... aquí, mirá. Ahora sí, me meto al mundo de las suscripciones. Gente, súmense. Suscribirse es darle like. Sumarte a YouTube, a Telegram, a Instagram, a TikTok, a Discord. No sé, aquí, a donde quieran. Por favor, den una manito, súmense, gente. Obviamente ayudan al planeta y a la vez nos vamos conociendo, gente, ¿sí? Qué más lindo que pasarla bien un buen rato con música, con operaciones, enseñar, aprender también, porque uno también aprende de ustedes. Y eso es lo lindo, ¿no? No solamente del trading, de la vida misma, de consejos, ¿no? Esa es la idea, gente. Súmense sin vergüenza. Acá los esperamos, para pasarla solamente bien. Si la vas a pasar bien, sumate, ¿sí? Y es la idea, transmitirles buena onda con un poquito de... Obviamente que tomamos esto, ¿no? Entre comillas, como un poquito de sensación de pasarla bien, plácida, ¿no? Plácido domingo, a lo que voy, ¿no? Con las animaciones, con el angelito, con el ingeniero Garqueta, con el diablito, con el señor del universo, conmigo, con Pepe Mila, que estoy yo hablando en este momento. Así que súmense y sé un Pepe más, ¿eh? ¿Qué Pepe serías vos? Sumate, suscríbete, animate a participar, escribí que no va a pasar nada, al revés. Te vamos a recibir con los brazos abiertos. Bien, ahí estamos. Era un árbol, ¿viste? Con la manito abierta. Bien, seguimos. Bueno, seguimos en positivo. Mira, esto tendría que caer, ojo al piojo, veremos si de vuelta se vuelve a poner fuerte el yen, se nos pasa el tren, si no, ¿sí? Tenemos la libra dólar en positivo, el AUCAD, a ver por qué es tan negativo el amigo. Mira, ven, fíjate, la venta está acá. Y por más que estemos por debajo, tiene que llegar hasta por acá para recién empezar a positivo, porque el spread hace que sea negativo, obviamente. Esto es así, ¿no? Así que cuando llega hasta por acá, sacamos ganancias. Si se va para arriba, sacaremos pérdida o el bot seguirá haciendo con un par de órdenes más, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Tenemos también acá el amigo, que es el bot, el conejo negro. Y después se viene el gato negro también, al gato negro le hice tantas modificaciones que más que gato ya es un perro, ¿viste? Pero ahí anda, ¿sí? Preguntale al angelito, si no, tremendo el amigo. Che, qué lindo que vayas compartiendo lo que te va pasando a vos, donde vos arrancaste con otras ideas, con eso que estaba de moda, que era el Smart Money. Y acá utilizás todo. Si sabés el Smart Money, bienvenido sea, porque lo utilizás. Si conoces alguna zona de order block, de resistencia, de soporte, lo que sea, te va a servir para sacar un mango, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que acá enseñamos no de memoria, sino a razonar, utilizando las herramientas, ¿sí? ¿Qué herramientas? Las que tengas en tu disposición. No tenés que tener ningún indicador, no tenés que tener ningún robot, solamente accionar del precio, gestión y psicotrading. Después el resto es todo bla bla bla. Se cruza una media móvil, hay un order block, hay un imbalance, te querés meter, metete, sale a favor, bravo, no sale a favor, acá tenemos técnicas para tratar de sacarlos, ¿eh? Así que sumate, negro. Eso. Bueno, a ver un poquito las fuerzas. Acá tenemos, a ver acá. Si se mirá NZD cómo se repuso. Y el amigo estaba fuerte hoy, pero estaba como tirándose a débil, porque obviamente que tiene que, pero no. Ahí está, por encima del resto, ¿sí? El NZD. Así que hay que aprovechar. NZD dólar, por ejemplo. A ver, por más que el spread sea alto. NZD USD. Se va para arriba, a ver. Bueno, no nos conviene meternos porque hay una zonita muy pegadita y hay un número redondo, pero sí, vamos a temporalidades más grandes de 15, a ver si hay algo aledaño, dice el amigo. Sí, mirá qué bonito ahí, piqui. Tenemos, hasta acá cuánto hay, debe haber pocos pips me parece, a ver, 10 pips tenés hasta acá, mirá. Pero ojo, que ustedes saben que antes de llegar hasta acá, fíjense en esto. Capaz que hace así primero.
para después romper, ¿no? Siempre y cuando no cambia la fuerza, ¿no? Ya subió mucho y está en el punto pivot, ¿sí? Ojo al piojo ahí, ¿eh? En un mar de dudas, todo lo que quiero en esta vida. ¿Qué querés en esta vida? El primer día, Bueno, cuando te encontré en el antro que Angelito, siempre. estás durmiendo, no has participado mucho hoy, ¿eh? No, Pepe, ¿qué voy a participar si te la pasás hablando? Todo el día hablando. Estás, Pepe, dejá de escuchar la canción. ¿No ves que venimos del domingo? Tenés que arrancar tranqui. Vos arrancás con todo, Pepe, ¿eh? Con todo, arrancás pura energía sos, Pepe. Sos, pum, así, pum. Sos el cohete de Elon Musk, pum. Y ya lo sé, pero hay que arrancar con todas las pilas, ¿o no? Si querés arranco más tranqui. Dejo música, hablamos pausado, ¿eh? ¿Te gusta así o te gusta que seamos originales? No, está bien, seguí así. Vos seguí original, ¿sí? Sin copiarte de nada ni de nadie. Vos seguí así. Bien, eso me gusta, así me gusta. A ver qué pone el amigo. Muy bien, listo. Pepe dice, Telaraña 24 horas. Comienza con 5.000 el día de hoy, al igual que el demo. Excelente, te felicito. Y eso me gusta, que esas decisiones las tome de una. Fíjate que ya está, va a ver que a lo que voy. De acá a mañana, a 1 hora, te olvidaste. Retiraste ganancia, que es bárbaro, te pagaste, que lo que no hacen todos terminan esperando y cuando te quema la cuenta o cuando terminás por debajo de esa ganancia que tenías, una lástima terminar en 150% si tenés el 200%. ¿O me entendés? Te pagaste, arranca de vuelta tranqui, eso va a seguir generándose y bueno, si se va en contra vos sabés que inclusive lo que hablamos por privado, ¿no? De eso que te pagaste, que sea de la ganancia, le tirás para el flotante negativo, ¿entendés? Un poquito, ¿no? Para ayudar, en el caso de que lo necesites. Ahora, si lo haces tranqui, ya empezás a hacer lo que te digo de semana a semana. En 4 semanas, el interés compuesto y todo tiene que ayudarte, ¿sí? Todo lo que hablamos. Es largo, pero te va a servir. Bueno, gente, no sé si irme a ver qué hora son. Las 10 de la mañana. ¿Me quedo un ratito más o seguimos por Discord charlando? Como quieran, me da lo mismo. Yo sigo con las órdenes abiertas. Las iré cerrando. Capaz que cierro el de la libra, pero espero para que me ayude con el AUCAD si está muy negativo. Pero el AUCAD está en positivo, ¿ven? Lo que pasa que es el spread. No se movió mucho el mercado. Lo que estoy esperando es que rompa esta zona de acá. Si la rompe para venir acá. Si viene hasta acá, por más que sean poco pip, el lotaje es un poquito más grande que los del otro bot, ¿sí? Así que bueno, ahí estábamos con el oro en negativo, me parece acá, 0.50 centavos en positivo, nada, ¿sí? Ahí está. Así que bueno, ahí seguimos, ¿sí? Hoy es un día de tabla, pareciera, ¿no? Pero no importa, excelente día. Siempre se aprende y siempre obviamente con experiencia vas, ¿no? ¿Saben lo que nos ha salvado este amigo acá con otras órdenes negativas? Eso es lo que quiero que haga el amigo Pepe Gatillo, ¿sí? Escuchá. Bueno, me voy, gente. Me voy. Pusimos una orden, no la tomó y yo me voy, ¿sí? Escuchá. Dale, seguimos por Discord un rato más, dale. Súmense a Discord, gente. Si se suman a Discord vamos a estar charlando con algunas cositas interesantes que no tienen ni idea que existen y ya van a ver, ¿sí? Ahí vamos, chau. Sumate, estamos todos los días en vivo, la idea es pasarla bien, hay días que estamos 3 horas, 2 horas, 1, depende de cómo está la volatilidad en el mercado, gente, nos vemos mañana y si no será pasado, pero nos vemos en la semana, ¿sí? Súmense a Discord, a Telegram, a Instagram, a TikTok, si te sumás tenés que avisarme para que puedas ver las dimensiones, ¿sí? Chau, subite a la nave. Tienes que comprender que no poseo tus miedos, dónde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Nos vemos.
vemos, gente. ¿Qué te puedo regalar porque es lunes? Un mensaje muy bonito que sé que te va a gustar. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. No me lo digo a mí, te lo digo a vos. Vos podés, ¿sí? Y si por lo menos lo intentás, ¿qué te parece? Y si lo intentás, no solamente en el trading, en la vida, intentalo. Cuanto mucho, ¿qué puede pasar? Algún tontolón que se te ría, como siempre, ¿no? Porque no se animan. Pero vos animate, porque vos sos fuerte y vos podés. Hombre, mujer, hombre, pueden. Vamos, se puede, gente. Nos vemos en la próxima. Saludito, chau, chau, chau.